No parpadees. Lo que sube al Sinaí no siempre baja humano. Parte 2. El monte Sinaí. ¿Zona de contacto extraterrestre? Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas. El desierto tiene memoria, y esta noche la arena recuerda un resplandor que no venía del sol. Dicen que el monte respira, algunos lo juran. Se infla, se contrae, emite un zumbido que no pertenece al viento. ¿Y si aquel rumor no era metáfora, sino vibración de una máquina escondida dentro de la nube? ¿Y si la gloria no era solo luz, sino un campo activo, un tejido invisible que envolvía la cumbre como una cúpula? Moisés subió con el rostro como lámpara apagada y bajó con la piel incendiada de brillo. No lo supo al principio. Fueron los demás quienes retrocedieron, temiendo esa luminosidad que cortaba el aire como cuchillas de cristal. ¿Fue el roce de lo sagrado, o el residuo de una radiación desconocida? La nube lo cubrió con misericordia o con energía ionizada. El texto dirá resplandor y velo. Tú sientes una punzada. Si esa luz dejó huella en su piel, ¿qué dejó en su sangre? Nadie debía traspasar el límite. Tocar la montaña significaba morir. Ley divina o protocolo. Purificación de vestiduras. Abstinencia. 3 días de preparación. Rito espiritual o descontaminación previa a un encuentro que podía quemar por dentro. El sonido del shofar crecía como un motor afinando su tono. Requiem de metal que entraba por los oídos y se instalaba en el pecho como un segundo corazón. Los truenos no eran aleatorios. Parecían pulsos, intervalos, órdenes. Imagina a Moisés ante la nube. El fuego, sí. El humo, sí. Pero también cuerpos de luz que se movían por dentro como si trabajaran, como si ensamblaran algo, como si abrieran una puerta entre lo que ves y lo que no. Él extiende la mano y el resplandor lo recibe. Voz o dispositivo. Revelación o transmisión. Palabra o patrón vibratorio que su mente tradujo como palabras. Cuando Moisés baja, no solo trae tablas, trae un brillo que incomoda. Se cubre el rostro con un velo para no cegar a los suyos. ¿A quién protege realmente? ¿A ellos de la luz o a la luz de ellos? El resplandor no es metáfora, es fenómeno. Permanecía, se atenuaba, volvía a encenderse tras cada encuentro. ¿Era eso lo que temían? Que el monte dejara marcas en la carne, memoria en la piel, señales que no se lavan con agua. El campamento aprendió la nueva gramática del miedo. El shofar marcaba los días, la nube dictaba el horario de la respiración colectiva. Nadie olvidó aquella tarde en que el sonido cambió de tono y el suelo vibró como si tuviera hambre. Los niños callaron al mismo tiempo. Los ancianos miraron a la cumbre y no pestañearon. El brillo de Moisés, mientras hablaba, se volvió más intenso, como si respondiera a un llamado invisible, como si su piel fuese antena. Se cuentan cosas que no figuran en ningún rollo. Que un hebreo extendió el brazo y notó pelillos erizarse como por electricidad. Que otro acercó una lámpara y la llama se dobló hacia el monte, atraída, rendida. Que la leche recién ordeñada supo a metal durante un día entero. Sugestión o trazas en el aire. La noche trajo consigo un olor a ozono, y hubo quien vio, sobre las piedras, pequeñas filigranas de luz deslizarse como insectos azules. Moisés volvió a subir. El velo quedó atrás. En la cima de la nube, su rostro ardió, y su sombra proyectó 2 siluetas como si alguien estuviera a su lado. He hablado con él, dijo luego, y nadie dudó. La luz en su cara era un argumento imposible de refutar. Pero tú te preguntas, ¿con quién habló?
¿Con aquel que es? ¿O con emisarios que sostienen la voz? ¿Como manos que sostienen un cuenco de fuego? La luz del rostro de Moisés fue bendición y advertencia. El brillo lo aisló, lo coronó, lo señaló. Fue signo de pacto, y tal vez rastro de exposición. Si esto es verdad, las tablas podrían no ser el único objeto escrito. ¿Y si la piel de Moisés también recibió escritura? ¿Y si en su dermis quedaron señales microscópicas, una caligrafía que el tiempo borró, pero no del todo? Hay noches en que la historia vuelve. Esta es una. Porque mientras el campamento dormía, alguien vio, en el borde de su tienda, la silueta de Moisés. El velo colgaba de su mano, y de su rostro, aunque cubierto, se filtraba un hilo de luz que no pertenecía a ningún aceite ni a ningún fuego humano. Y ese hilo, lento, se movió hacia el círculo negro que todavía latía en la arena. Ese hilo de luz tocó el borde del círculo y se partió en tres, como si la huella reconociera su dueño, como si el monte respondiera a quien llevaba su firma en la piel. No hubo explosión, hubo silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de cosas que no querían pronunciarse. La arena se estiró hacia Moisés como agua llamando a su cauce, y un aroma a metal fresco se instaló en la garganta de todos los que dijeron no haber visto nada. Daniel habló de tronos encendidos y de ríos de fuego que salían de delante de él. Isaías vio montes derritiéndose ante su presencia. ¿Poetas? ¿O testigos que no sabían nombrar lo que vieron? Si el resplandor del rostro de Moisés era la consecuencia, ¿cuál fue la causa? ¿Luz divina que no quema? ¿O exposición a una energía que el lenguaje antiguo envolvió en palabras sagradas? Te hablo a ti un instante. Aquí no domesticamos los relatos, los abrimos. Si este viaje te estremece, deja tu like y suscríbete ahora. Este canal es para quienes buscan lo que otros callan. Misterio, terror e intriga bíblica. Quédate hasta el final porque hoy revelaremos una pieza velada, una conexión oscura entre el brillo de Moisés, el shofar y una señal escondida en las propias tablas. Lo que viene no es cómodo. Volvamos al monte. Al día siguiente, cuando el sol estuvo alto, Moisés mostró las tablas. Nadie sabe cuándo se atrevieron a tocarlas. Algunos dijeron sentir un hormigueo en las yemas, otros un frío extraño. Hubo quien habló de un zumbido muy leve, casi un canto. Las letras parecían talladas desde dentro de la piedra, no grabadas, como si la roca hubiera aprendido a recordar la orden. Y si no fueron cincel ni fuego externo, sino pulsos que reorganizaron la materia desde adentro, esa noche, el resplandor del rostro disminuyó, pero no desapareció. Moisés respiraba con serenidad, aunque se le quebraba la voz en sílabas que nadie reconocía. Algunos juraron que hablaba en dos ritmos a la vez. Uno audible, otro que se sentía en los huesos. El shofar volvió a sonar sin manos visibles, desplazando el aire como si abriera paso a alguien. El campamento, inmóvil, entendió el idioma del miedo y aguzó el oído. La profecía en voz baja regresó. Cuando la luz del hombre responda a la luz del monte, el pacto hablará en piedra viva. Nadie sabía de dónde venía esa frase, pero todos la repetían. Al amanecer, el círculo negro seguía ahí, sin polvo encima, como si rechazara el mundo. Moisés se acercó con una de las tablas. El borde de piedra vibró, y uno de los trazos, una minúscula grieta que nadie había notado, se iluminó como vena encendida. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Un brillo diminuto, apenas un punto, saltó desde la tabla hacia la arena y se quedó suspendido sobre el círculo, como si dudara, como si oliera algo. Después bajó, tocó el centro,
y la marca se abrió con un suspiro, revelando un lado que nunca habíamos visto. No era un hueco ni un pozo, sino un espejo negro que no devolvía el rostro de nadie. Dentro, algo se movió, una trama de luces tenues, como constelaciones atrapadas en vidrio líquido. El espejo respiró, y antes de que el campamento pudiera gritar, el resplandor del rostro de Moisés respondió, subiendo de intensidad hasta que el velo ardió por un segundo y se apagó sin consumirse, dejando una línea de ceniza perfecta en el suelo que dibujaba. La misma figura que dormía en el corazón de la profecía, de su diestra, fuego de ley para ellos. Ese eco antiguo más susurro que voz parecía salir de la piedra y del aire al mismo tiempo, como si alguien recitara Deuteronomio capítulo 33 versículo 2 desde detrás del espejo. La forma de ceniza replicaba un rayo en zigzag, una firma. Si la ley vino en fuego, ¿qué fuego fue ese que no quemó la roca, sino que la escribió? ¿Qué mano, qué tecnología, qué presencia enseñó a la piedra una gramática que no olvidaría jamás? El espejo se tensó como agua a punto de desbordarse. El shofar cambió otra vez de tono, esta vez no para llamar, sino para señalar. Y en ese sonido se escondía otra escritura, no en piedra, sino en pecho. Una pauta rítmica que se alineaba con el pulso de los que miraban, llevando sus latidos a un compás extraño, casi litúrgico. Si esto era rito, no era humano. Si era pacto, hablaba un idioma más antiguo que la memoria. Hay un versículo que pocos citan y que ahora cae sobre el campamento como una piedra en el agua. Los carros de Dios son miríadas, millares de millares. El Señor viene del Sinaí al santuario. Salmo 68 versículo 17. La palabra carros sacude el aire. En la cumbre, la nube se abre por una rendija, y detrás de la cortina luminosa hay movimiento. Geometrías que giran, contornos que entran y salen de foco, sombras más altas que cualquier hombre. Ángeles, máquinas, ¿ambos? La santidad, ¿acaso, tiene forma que no cabe en ninguna palabra? Moisés extiende la tabla sobre el espejo negro. La ceniza traza, por sí sola, una espiral minúscula en la que las grietas de la piedra encajan como dientes. El brillo de su rostro deja de ser halo para convertirse en flecha. Apunta, señala, ordena. La nube responde con un destello corto que arranca un grito a los niños y un juramento a los viejos. Nadie se atreve a moverse. La mesa del pacto no está en la tienda. Está aquí, sobre arena y luz. El espejo, por primera vez, devuelve un reflejo. No es Moisés. No es ninguno de los presentes. Es una figura velada por su propia claridad. Un rostro que solo es contorno. Una voz que se escucha como idea antes que como sonido. No temas. La frase es la misma de siempre, pero dicha por alguien que no conoces. ¿Quién habla por la voz? ¿Quién sostiene el fuego para que el fuego no te destruya? La rendija de la nube se cierra. El shofar cae en un silencio que parece profundo como una cueva. Moisés baja la vista. El resplandor de su piel se apaga hasta quedar en un latido apenas, como brasa cubierta. El espejo queda inerte, piedra otra vez, pero el círculo negro no acepta polvo. Alguien intenta cruzarlo y siente un rechazo suave, como la mano de una madre. No hay respuestas, solo una certeza. El monte no terminó. El pacto no está escrito del todo. Algo ha despertado, o ha recordado, y espera. ¿Quiénes fueron los testigos reales de aquella noche? ¿Qué grabó la luz en la sangre de un hombre? ¿Cuánto falta para que el shofar vuelva a hablar en el idioma de lo imposible? Déjame tu testimonio, tu teoría, tu duda. Dale like y suscríbete si quieres seguir desenterrando huellas.
signos y profecías que incomodan. Aquí la Biblia no es un libro dormido, es un mapa encendido. La verdad se revela a quien no huye del fuego.